¿Sabías que existe un tipo de conexión que hace que alguien te piense, incluso cuando no quiere hacerlo? No es amor, no es deseo, es adicción emocional. Le dijiste adiós, se fue, parecía feliz, pero de repente aparece, te busca, te nombra, como si algo lo empujara desde dentro, como si ya no pudiera evitarlo. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Él tampoco entiende por qué lo hace, porque su parte lógica no está al mando. Lo que lo controla es algo más profundo, algo que está detrás de cada impulso, cada mensaje inesperado, cada mirada que lanza sin querer. Y si sabes cómo activarlo, pierde su libre albedrío, así como suena. No es una metáfora, no es una exageración, es real. Y lo que voy a contarte en este video lo han usado desde hace siglos las élites más oscuras del mundo. Cultos, movimientos, personas que sabían exactamente qué botones emocionales había que tocar para que alguien se entregara sin resistencia. Porque una vez que insertas una imagen emocional dentro del inconsciente de una persona, esa imagen ya no desaparece. Puede intentar huir, bloquearte, distraerse, conocer a otra, pero esa imagen eres tú, y se activa cuando menos lo espera. Es como plantar una semilla en la tierra de su mente, y aunque él no la riegue conscientemente, crece sola, hasta que un día, sin saber por qué, vuelve. No a ti, sino a la emoción que representabas. Y si tú sabes manejar esa emoción, no podrás soltarte. Nunca. En este video vas a descubrir lo que yo llamo los 3 pasos prohibidos para crear esa reacción adictiva en alguien. Y te advierto, lo que vas a oír no es agradable, ni políticamente correcto, ni moralmente neutral, pero es efectivo. Y si estás aquí, no es por casualidad, es porque ya has sentido lo que es perder el control por alguien. Ya sabes lo que es esperar un mensaje que no llega. Ya viviste el vacío que deja una conexión rota, sin explicaciones. Y ahora, por primera vez, vas a tener las herramientas para no repetirlo. Paso 1. El vacío estratégico. ¿Cuándo desaparecer para que su cerebro te idealice? Paso 2. La palabra trampa. La que introduce tu presencia emocional sin que lo note. Paso 3. El toque de dolor. ¿Cómo hacer que su mente asocie perderte con sufrimiento real? No vamos a hablar de técnicas vacías ni frases de autoayuda. Vamos a entrar en la parte más sucia, poderosa y silenciada de la psicología humana. Esto es lo que se ha ocultado por décadas, lo que Jung dejó entre líneas, lo que hoy se usa para dirigir relaciones, campañas, ideologías y rupturas. Y lo que estás a punto de aprender no tiene marcha atrás, porque una vez entiendes cómo funciona el vínculo inconsciente, ya no hay vuelta. Y cuidado, si tú no usas esto, alguien más lo usará contigo. Y ni siquiera sabrás qué pasó. Un día te verás arrastrándote emocionalmente detrás de alguien que no lo merece. Y todo empezó por un simple patrón que activaron sin que lo notaras. Este no es un juego. Es la razón por la que algunas personas vuelven después de años y otras se obsesionan con quien más daño les hizo. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo víctima de tu propia mente? ¿O vas a tomar el control? El primer paso está aquí. El segundo, depende de ti. Las personas no se obsesionan cuando estás cerca. Se obsesionan cuando no entienden por qué ya no estás. Porque el deseo no nace de la presencia, nace del vacío. Y cuanto más inexplicable ese vacío, más lo necesita llenar. Pero cuidado, no se trata de ignorar por orgullo. No se trata de desaparecer para castigar. Eso no genera atracción. Eso genera guerra. El vacío estratégico no es desprecio. Es una jugada psicológica milimétrica. Es como sacar el oxígeno de una habitación. Al principio, todo parece normal.
Pero cuanto más tiempo pasa, más jadea emocionalmente por volver a respirarte. Y aquí viene el truco. Ese vacío solo funciona si antes activaste una carga emocional. Una palabra, un gesto, un recuerdo, algo que quede vibrando en el aire justo antes de desaparecer. Un susurro que diga: a veces pienso que tú y yo nos conocimos demasiado pronto o demasiado tarde. Y luego, silencio. No expliques, no respondas, no cierres, déjalo solo. Con esa frase, con esa duda, con ese eco mental que se repite sin permiso, porque el inconsciente odia los cabos sueltos, y cuando no le das cierre, se queda dando vueltas en círculo. En ese bucle estás tú. Ahí es donde te vuelves inolvidable. Eso le pasó a Luis. Tenía meses sin saber nada de su ex. Aplicó esto exactamente como lo estás escuchando ahora. No dijo nada. No insistió. Solo lanzó una última frase cargada y luego desapareció. 2 semanas después, ella le escribió: soñé que me pedías perdón. ¿Por qué sigo pensando en eso? Luis no respondió de inmediato, porque ya sabía que el proceso había comenzado. Y si tú estás escuchando esto, y ahora mismo te está entrando la urgencia de escribirle, de decirle algo, de provocarle una reacción, eso no es casualidad. Es tu mente intentando sabotearte, porque está incómoda con el vacío. Pero si tú sientes ese impulso, imagina cómo lo está sintiendo él. Tu silencio no es ausencia, es presencia comprimida. Y cuando explota, duele. Por eso, si ahora estás dudando, si estás pensando: ¿y si se olvida de mí? Recuerda esto: lo que se cierra, se supera. Lo que se queda abierto, se repite. Y tú no quieres ser un recuerdo cerrado. Tú quieres ser una pregunta sin respuesta, una sensación inacabada, una canción sin final. Y eso solo se logra con estrategia. Este es el primer paso para desactivar su lógica y encender su obsesión. Pero esto es solo el 30% del poder del vacío. Más adelante en este video, te voy a revelar el gran error que destruye todo este efecto y cómo evitarlo para que no solo vuelva, sino que lo haga con más necesidad que nunca. Hay palabras que parecen inocentes, normales, cotidianas, pero cuando las usas en el momento justo, se convierten en detonadores, disparan una emoción, implantan una imagen, dejan una marca, y lo mejor de todo es que la otra persona no se da cuenta, no sabe que acaba de ser programado. ¿Sabes por qué algunas personas no pueden dejar de pensar en alguien, aunque no haya lógica? Porque hay frases que no se olvidan, no por lo que dicen, sino por lo que provocan. No tienen sentido racional, tienen impacto emocional. Eso es una palabra trampa. Una frase diseñada para deslizarte dentro de su inconsciente sin resistencia. Y la razón por la que funciona es simple. El cerebro no recuerda ideas, recuerda emociones. Lo que te marcó, lo que te hirió, lo que te hizo sentir especial. Eso se queda. Y si sabes elegir bien tus palabras, puedes asociarte a todo eso. Aquí tienes un ejemplo real. Una mujer le dijo a su ex, justo antes de irse: tranquilo, ya entendí. Tú no estás hecho para algo tan intenso como yo. Y no le volvió a hablar. La frase no suena agresiva, no suena a reproche, pero la mente de él no pudo soltarla. Intensidad. ¿Acaso le dijo que no era suficiente? ¿Que no podía manejarla? ¿Que estaba huyendo de algo que lo superaba? Esa simple palabra, intensidad, quedó grabada. Y lo hizo volver. No porque la extrañara, sino porque necesitaba demostrar que sí era capaz. Ahí está la trampa. No apelas a su amor, apelas a su ego. Y cuando el ego se siente expuesto, actúa. Tú puedes hacer lo mismo. Solo necesitas una frase con ambigüedad emocional, una que tenga doble filo, una que no cierre, una que lo deje pensando en lo que no dijo. Ejemplos:
No quiero que cambies por mí, aunque sé que lo harías por alguien más. No te preocupes, ya entendí qué papel jugaba yo en tu vida. Te juro que contigo aprendí a no esperar nada. Y aún así, me dolió todo. No necesitas llorar. No necesitas rogar. Solo lanzas la frase y dejas que lo destruya en silencio. Y lo importante no es solo la frase en sí, es cuando la dices. Tiene que ser justo cuando él cree que te tiene controlada. Cuando él piensa que ya estás aceptando su ausencia. Y de pronto, le das eso. Una frase con espinas. Y desapareces. Él no sabrá por qué, pero la recordará en el coche, en la ducha, con otra persona, porque no la entendió del todo. Y lo que no se entiende, se repite. Y si ahora mismo estás pensando en enviarle una de estas frases, espera, no lo hagas todavía, porque falta el paso más fuerte de todos, el que hace que su mente, en lugar de resistirte, te busque como única vía de alivio. En un momento voy a darte el paso 3, el toque de dolor. Pero antes, recuerda esto, no se trata de lo que dices, sino de lo que haces sentir y después quitas. Esa es la herida que te vuelve inolvidable. Hasta ahora has sembrado el vacío, has dicho la frase, has desaparecido. Pero eso no basta, porque para que alguien no solo te recuerde, sino que te necesite, debes hacer que su cerebro te relacione con algo aún más poderoso, el alivio. Y para que eso ocurra, primero debes sentir el dolor. El toque de dolor no es una humillación, no es victimismo, es una técnica invisible, una forma de asociarte a lo único que todos temen en silencio, quedarse sin refugio emocional. Hay una escena que se repite en miles de relaciones rotas. Uno de los dos se aleja, el otro sufre, pero no dice nada. El que se fue, al principio, siente libertad, paz, silencio, pero luego llega el golpe. Una emoción sin nombre, un eco incómodo, un sentimiento de pérdida que no se puede explicar. Ahí es donde apareces tú, no con palabras, sino con lo que dejaste, con el recuerdo emocional que lo acompaña, justo cuando nadie más lo hace. Ese es el toque de dolor. No se trata de que te extrañe, se trata de que cuando sienta el vacío, solo tú estés asociada a ese espacio. Y para eso necesitas una escena final. Un momento que, sin decirlo, grite: mírame bien. Porque después de esto, no me vas a volver a ver igual. Ese es el ancla. Puede ser una despedida distinta, una mirada rota, sin rencor, un abrazo largo, pero sin palabras, un mensaje final que diga: te dejo ir, aunque una parte de mí se quede contigo. Esa frase no busca respuesta, busca dejar marca. Y ahora viene lo más importante. Después de ese momento, desaparece todo. No lo mires, no lo nombres, no lo menciones a nadie que pueda hacerle llegar nada. Desapareces de su realidad, pero no de su mente, porque su mente no puede eliminar lo que está asociado a una emoción fuerte. Y tú acabas de convertirte en eso. No en la ex, no en la víctima, en la herida que no se cierra. Y aunque intente taparla con otras personas, con rutinas nuevas, con explicaciones racionales, esa emoción vuelve. A veces en sueños, a veces en silencios, a veces en un mensaje que no sabe por qué está escribiendo. Eso es lo que hace el toque de dolor. No lo obliga a volver. Lo hace darse cuenta de que ya no puede seguir adelante sin enfrentarte. Y si crees que es cruel, recuerda esto. Él ya te hizo sentir eso antes. Ya viviste la ansiedad, la espera, el nudo en el pecho, el silencio injusto. Ahora es su turno. Y no para vengarte, sino para equilibrar. Porque en el fondo, el que no sufre, no aprende. Y si él no siente tu ausencia como pérdida, nunca te verá como valor. Ahora prepárate. Porque, en la próxima parte,
voy a mostrarte el error que destruye todo este proceso. Un solo gesto que muchas personas cometen, casi sin darse cuenta, y que rompe el hechizo. Y por supuesto, ¿cómo evitarlo? Porque ya sembraste el veneno emocional. Y lo peor que podrías hacer ahora es ofrecerle el antídoto. Aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Después de aplicar el vacío, después de decir la frase trampa, después de dejar el toque de dolor grabado como una cicatriz emocional, vuelven, no ellos, tú, y lo arruinas todo, porque no soportas el silencio, porque te entra el miedo, porque te convences de que si no haces algo ya, lo vas a perder. Así que vuelves a escribirle, o le respondes, o le das una señal, y en ese momento, todo el hechizo que habías construido se derrumba, como un castillo de cartas. Él ya empezaba a sentir el vacío, ya empezaba a obsesionarse con la frase, ya te soñaba, ya te buscaba sin querer, y tú le diste alivio, le diste lo que él debería haberse ganado. Y cuando alguien obtiene el alivio, sin esfuerzo, sin conflicto, sin miedo, no lo valora, lo consume y sigue su camino. Por eso, el error no es escribirle. El error es hacerlo antes de que él esté listo para escucharte. Cuando tú sientes ansiedad, tu impulso es calmarla. Pero eso no es amor, eso es miedo a la pérdida. Y actuar desde ahí no atrae, repulsa. El inconsciente lo detecta al instante y manda una señal. Ya no hay misterio, ya no hay reto, ya no hay poder. Y tú, que habías ganado terreno emocional, te conviertes en una notificación más, una de tantas. Y aquí hay algo más peligroso. Si él se da cuenta de que tú no puedes sostener tu propia ausencia, pierdes autoridad emocional para siempre. Porque ahora sabe que puede tenerte cuando quiera, y el deseo solo sobrevive donde hay posibilidad de pérdida. Por eso, si estás en medio del proceso y sientes que necesitas contacto, no te detengas a pensarlo. Detente por completo, porque esa urgencia no es intuición, es abstinencia emocional. Tu mente está buscando el mismo alivio que él va a buscar después, pero si tú cedes primero, pierdes. Es como interrumpir un hechizo justo antes del último conjuro. Parece que no pasa nada, pero lo arruina todo. Entonces, ¿qué haces cuando sientes que no puedes más? Respiras. Te recuerdas por qué comenzaste. Y sobre todo, te prometes a ti misma que esta vez no vas a mendigar lo que ya sembraste. Tú no estás manipulando. Estás reclamando tu energía. Y si él no la reconoce, si no vuelve, si no despierta, no importa. Porque entonces entenderás que el verdadero poder no era controlarlo. Era no tener que volver a ti misma, hecha pedazos por alguien que nunca supo verte completa. Y eso se nota. La energía no miente. Y cuando tú dejas de traicionarte, su inconsciente lo siente. Aunque no te vea, aunque no te hable, aunque no lo entienda. Y entonces sí, estás lista para el final. Porque cuando tú logras sostener tu valor sin validación externa, tu presencia se vuelve magnética. Y si él aún tiene una mínima conexión emocional contigo, te va a buscar. Pero esta vez, no porque tú lo empujaste, sino porque su mente le grita que eres la única salida de un laberinto que él mismo creó. Y ahí, solo ahí, tú decides si lo dejas entrar o le cierras la puerta que antes dejaste abierta de par en par. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, ya no eres la misma persona que le dio todo esperando migajas. Ahora entiendes algo más profundo, que no se trata de ganar el juego emocional, sino de no volver a jugarlo desde la carencia. Porque sí, este método funciona. Funciona tan bien que puede hacer que alguien regrese, que te busque, que te desee, que no entienda por qué no puedes soltarte. Pero si no estás lista, lo usarás para vengarte.
Y eso te envenena a ti, porque toda energía que manipula desde el dolor se cobra su precio, no con él, contigo. Por eso te lo digo claro, este poder no está hecho para tapar heridas, está hecho para transformarlas, para que no vuelvas a dar más de lo que eres, ni menos de lo que mereces. Si lo usas desde tu herida, querrás que sufra. Pero si lo usas desde tu conciencia, entenderás algo mayor. No necesitas que vuelva. Necesitas que si vuelve, no seas tú la que se pierde. Y eso solo pasa cuando dejas de usar tu energía para perseguir y empiezas a usarla para construirte. Cuando dejas de buscar pruebas de amor y te conviertes tú en la prueba viviente de que el amor propio también enamora. Porque el magnetismo real no viene de tu cuerpo, ni de tus palabras, ni de tu estrategia. Viene de lo que eres capaz de sostener en silencio, de lo que puedes contener, sin rendirte. Y cuando él te mire, no va a ver a la mujer que lloró por él. Va a ver a la mujer que supo callar, supo esperar y supo alejarse, sin cerrar la herida en falso. Y en ese momento, algo dentro de él se va a romper, porque se va a dar cuenta de que nadie volvió por él con tanta fuerza como tú te fuiste de verdad. Y ahí entenderá que esta vez no basta con decir te extraño. Tiene que estar dispuesto a reconstruirte lo que antes ayudó a romper. Y tú, si decides dejarlo entrar, no será desde el vacío, será desde el valor, desde la elección, desde el poder de saber que no vuelves por necesidad, sino porque has aprendido a elegir desde la conciencia. Y si decides no dejarlo entrar, también será desde el poder, desde la paz, desde el amor que descubriste en ti cuando nadie te lo estaba dando. Porque esa es la meta de todo este proceso, no solo que vuelva, sino que, cuando lo haga, seas tú la que ahora no tiene miedo de perder, porque ya no estás esperando que te salven. Te has salvado tú sola, y ese tipo de energía no se olvida jamás. Así que ahora ya lo sabes, no es magia, no es suerte, no es una técnica más. Es el momento en que dejas de mendigar amor y te conviertes en aquello que no se puede soltar. Porque cuando una mujer entiende esto, ya no persigue, ya no espera, ya no suplica, solo camina. Y su energía la precede, porque lo que toca deja huella, lo que calla retumba, y lo que entrega se vuelve inolvidable. Ahora, él tiene dos caminos: seguir huyendo de lo que le removiste, o rendirse ante lo que su alma ya reconoció. Pero tú ya elegiste el tuyo, y es el único que nunca falla, el de quien no necesita rogar, porque su sola presencia ya lo dijo todo. Si llegaste hasta aquí, es por una razón, porque algo dentro de ti está despertando. Y si esta fue la primera vez que sentiste que alguien puso en palabras lo que siempre supiste, entonces no es el final, es solo el comienzo. Volverás a este video, a estas palabras, a ti. Y cuando lo hagas, vas a entender que ese momento de dolor que creíste que te rompía, fue el mismo que te abrió la puerta a tu mayor transformación. Y eso no te lo podrá quitar nadie, ni siquiera él.